Bueno, dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, que en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedad los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede sentarse, mi hermano? Bueno, este pasaje que acabamos de leer inicia indicándonos que así como nuestro amado Señor Jesucristo padeció de la misma manera, debemos padecer nosotros. Fue en su cuerpo, fue en su carne que Él llevó el pecado de la humanidad. Gracias al Señor nosotros hemos podido comprender esto, porque antes no lo entendíamos, ¿verdad? Pero gracias al Señor podemos entender y comprender que aunque no hemos visto a Jesús, sabemos que Él murió en una cruz y que padeció por nosotros. Pero bueno, aquí nos invita, no solamente nos está diciendo que Jesús padeció, sino que nos hace una invitación, y es que nos armemos del mismo pensamiento. La palabra armar en griego se utilizaba para indicar cuando el soldado se preparaba para ir a la guerra. Y no podemos ir a la guerra desarmados, ¿verdad? Porque perdemos la batalla. Un soldado desprevenido, un soldado que no lleva su armamento, que no lleva su protección, va a ser un soldado que va a estar herido y que va a perder la batalla. Entonces nos invita a armarnos del mismo pensamiento que nuestro amado Señor Jesucristo tenía. Y por tanto, los padecimientos no nos pueden tomar por sorpresa. Debemos armarnos del mismo pensamiento como nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos en Isaías 53:7. Si usted quiere acompañarme, vaya conmigo a Isaías 53:7. Entrado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese mismo pensamiento de nuestro Señor Jesús es el que debemos tener nosotros. Nos está diciendo que cuando llegamos a los pies de Cristo y le recibimos, no nos está diciendo pare de sufrir, ¿verdad? Como muchas, no sé, algunas religiones, congregaciones, ¿verdad? Tienen que pare de sufrir. Pero la Biblia es clara y nos dice que va a haber sufrimiento. En la vida del creyente vamos a pasar etapas difíciles. Nos enfermamos, está la conjuntivitis ahora en su apogeo, y aquí hay varios que le han dado conjuntivitis, ¿verdad? Y no significa, por ahí lleva un niño, ¿verdad? Y no significa que no nos vamos a enfermar, y en algún momento vamos a quedar desempleados, que es también algo que nos da duro, ¿verdad? Sobre todo al padre de familia. Uno como mujer dice, bueno, el padre de familia asume la responsabilidad, y uno, por lo menos en mi caso, yo cuando me he quedado sin empleo como que no me estreso tanto. Pero no me estreso el primer mes, claro está, el primero, el segundo, ya cuando ya las deudas, ya cuando ya pasan 2 meses, yo no, ya tengo que irme a laborar. Pero no el padre cabeza de familia, el padre sí, desde el primer momento está preocupado, ¿verdad? Por todas las cosas que tenemos que pagar. Entonces, bueno,
y estoy dando ejemplos sencillos, una conjuntivitis, una fiebre, un desempleo, ¿verdad? Es una etapa difícil, pero la verdad es que no se compara con lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Solo estoy dando algunos ejemplos de cosas que podemos experimentar, pero hay situaciones más difíciles que nosotros podemos vivir. Pero la Biblia nos dice que debemos armarnos de ese mismo pensamiento, de ese mismo padecimiento, de ese sufrimiento que vivió nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos puede tomar por sorpresa el sufrimiento. En 1 de Pedro 4, 2 al 13, yo le invito, es allí donde estábamos leyendo, vaya al versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nos están diciendo, la palabra nos está diciendo que no nos debe sorprender, la dificultad. Sin embargo, cuando perdemos un ser querido o no sé, cualquier situación difícil de la vida, nosotros decimos: ¿por qué me está pasando esto? Y es la primera frase que muchos de nosotros mencionamos, ¿verdad? Y muchos se deprimen, muchos quieren mirar hacia atrás, quieren dejarlo todo tirado, pero la Biblia nos está enseñando en el versículo 1 que leímos y en este versículo 2 nos está confirmando que la prueba, la dificultad no nos debe tomar por sorpresa, ¿ya? No nos debe tomar por sorpresa, sino más bien debemos gozarnos. En el versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Pero es complicado, ¿verdad? En medio de la dificultad dice: gózate. El Señor nos invita a que en medio de la prueba estés gozoso, ¿ya? ¿Por qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, para disfrutar de su presencia no solo aquí en esta tierra, sino en la eternidad. Gloria al Señor. Bueno, continuamos con el versículo 2. Vaya conmigo al versículo 2 del capítulo 4, 1 de Pedro. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En cuanto a este tema, el apóstol Pablo se expresó de la manera siguiente en Romanos 8. Si puede ir conmigo a Romanos 8, 5, 6. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, recordemos pues que cuando la Biblia menciona el término carne, habla del hombre natural, ese hombre que no tiene a Dios, ese hombre que no ha tenido el privilegio de conocer a Dios, y pues que lleva su vida conforme a la débil condición humana. Pero nuestro amado Señor nos brinda un panorama diferente, nos brinda algo hermoso y nos dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos brinda un panorama diferente, nos da dos opciones: o tú puedes vivir conforme a la carne o puedes vivir conforme al Espíritu. Y entonces es allí cuando el Espíritu Santo entra en esa lucha. Cuando vivimos conforme al Espíritu, el Espíritu Santo está en esa lucha contra ese viejo hombre. En Efesios 2, 1, 3 dice, el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos nosotros antes, ¿verdad? En los deleites de la carne, en los placeres de la carne, desobedeciendo a Dios, y creíamos que estábamos bien. Creíamos que estábamos bien porque no cometíamos graves delitos, creíamos que estábamos bien porque la gente no nos señalaba, pero sí cometíamos pecados, sí faltábamos constantemente a nuestro Señor, sí le faltábamos, sí rompíamos las reglas. Entonces, están las personas, ¿verdad? Hay un grupo de personas que son las que son guiadas o viven conforme a la carne,
Y está el otro grupo del cual debemos hacer parte nosotros, y es los que son del Espíritu, son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. En Colosenses 3, 1-2 dice de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas, no en las de la tierra, ¿verdad? Muchas veces nosotros se nos olvida este pasaje que es muy mencionado en esta congregación, gracias al Señor, y se nos recuerda una vez más que nuestra mirada debe estar puesta en los cielos, en lo que está arriba, en lo eterno, no en lo que perece. Todo lo que está en esta tierra perece, nuestra vida perece, y todo lo que está aquí perece, pero si conocemos al Señor, le recibimos, tendremos una vida eterna con Él. Entonces se nos recuerda nuevamente a tener una visión distinta. Y más adelante en el capítulo 2, en el versículo 12 de Colosenses 3, nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De eso debemos vestirnos, más que una prenda, más que un peinado ostentoso, más que algo lujoso en nuestro físico. Nuestro vestido interior, ¿verdad?, debe ser santidad, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y ese debe ser, esas cualidades son las que nosotros cada día debemos preocuparnos por tener, vestirnos de esa manera. ¿Amén? Bueno, el versículo 3, vaya conmigo al versículo 3 del pasaje que estamos estudiando, dice de la siguiente manera: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado, suficiente. Si lo practicabas antes, no debes practicarlo ahora. Seríamos insensatos y desperdiciáramos nuestra vida si nosotros continuamos practicando este tipo de pecados. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y quizá lo hacíamos, o quizá aún lo estamos haciendo, quizá aún lo estamos practicando, y estamos agradando, estamos dándole preferencia al hombre más que a Dios. Por ejemplo, muchas personas hoy no están aquí, o de pronto si lo están faltando en algo, y es que le están dando prioridad al esposo. Muchas mujeres o muchos esposos han dejado la congregación, han dejado de seguir a Jesús porque su esposo no lo hace, o simplemente iniciaron el proceso, pensaron que, no sé, que a los 2 meses o cada año su cónyuge se iba a convertir, no pasó y desmayaron, ¿verdad?, y se fueron. En primera de Corintios 7, 32, 34 dice de la siguiente manera: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí está mostrando que muchas veces el casado le da prioridad a los deseos de su esposa. Dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces primero habla del esposo, luego habla de la esposa, ¿verdad? Cómo muchos le dan prioridad a lo que agrada al hombre antes que a Dios. Entonces también podemos muchas veces incurrir en darle prioridad a la familia. Muchos de nosotros tenemos familias que son conversas, que practican muchos actos de desobediencia, y muchas veces nos hacen invitaciones a eventos, a situaciones que, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios por mi esposo en ese sentido, porque antes de yo convertirme al Evangelio, yo era muy fiestera, a mí me gustaba mucho la fiesta, y de hecho duré en convertirme por eso. Él decía: no,
yo no quiero dejar la fiesta, yo no quiero dejar de bailar. Y así iba a la iglesia y escuchaba la palabra y me perdía 2 meses. Yo no quiero dejar de bailar. Y entonces mi familia siempre ha hecho eventos, o sea, cumple a alguien y hacen abandón, hacen fiestas. Y yo le decía a Dani, pero vamos, que vamos a estar ahí sentados, no vamos a hacer nada cuando estaba empezando, claro, vamos, que vamos a estar ahí sentados. Y él me decía, no, lo que no es conveniente. Y la verdad es que cuando yo iba y veía a los demás bailando, yo que estaba en esa lucha, entonces él me decía, viste, no conviene ir a esa fiesta, borracheras, desórdenes, que la hora loca, que no conviene. Entonces a nosotros como cristianos, si nos hacen una invitación, jóvenes, adolescentes, de adultos, si ustedes hacen una invitación, incluso, bueno, no sé, cuestiones de trabajo, ¿verdad? Que muchas veces uno dice, uy, pero es que después quedo mal con el jefe, quedo mal en la empresa, y ha pasado, ¿verdad? Y uno dice, no, tengo que ir, pero allá está el que en ese momento, ven, vamos a bailar, entonces, uy, qué bonita estás, o qué bonito te ves. Entonces son situaciones que uno debe evitar, son situaciones que uno debe evitar para no incurrir en faltas a nuestro Señor. Amén. Mateo 10, 37, 38 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Nuevamente Dios nos está diciendo, yo debo ocupar el primer lugar, debes decidirte primero por mí, más que cualquier otra cosa. Yo cuando leí este versículo, bueno, cuando estaba empezando eso me dio duro, pero ya después Dios nos va enseñando, ¿verdad? Que Él es quien debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y bueno, otra de las personas, un grupo, a las cuales muchas veces también le damos prioridad, es a nuestros amigos. Los amigos en el trabajo, los amigos en la escuela, los que están todavía en la escuela, los amigos en la universidad. Y debemos tener muy pendiente que los amigos influyen mucho, los amigos influyen y hay que saber seleccionar a nuestros amigos. Una cosa es que hablemos, conversemos, tratemos con ellos, pero el círculo vicioso del día a día y las actividades que hacemos debemos saber con quién andamos, saber qué conversaciones tenemos. Yo les he compartido a algunos de ustedes que cuando yo laboraba, cuando hacía mis prácticas, había un grupo de chicas solteras, casadas, divorciadas, hemos dicho, eran mujeres tremendas. Ellas se reunían en la hora del almuerzo y hablaban de cuánta cosa, con quién vas a salir este fin de semana, y este fin de semana pasado con quién saliste, y estás sola, no, mira si lo que hay es hombre, o sea, una cantidad de cosas, una cantidad de comentarios que no eran agradables. Y yo prefería irme para mi casa, aunque no descansara, aunque durara más tiempo en el transcurso para ir y regresar, pero era lo mejor que quedarme en ese círculo de personas que estaban continuamente hablando sobre cosas vanas, sobre pecado, ¿ya? Y cuando uno le decía, no, yo soy cristiana, yo diezmo, yo solo tengo mi esposo, no he tenido más nadie, uy, pero no has conocido más nadie, qué amistades. Entonces muchas veces los amigos influyen. Si yo me hubiese quedado ahí, no sé, si yo hubiese seguido dejándome, ¿verdad? Endulzar, no envenenar, el oído, ¿verdad? Con esas malas conversaciones, no sé qué hubiese pasado porque eran continuas. Entonces también debemos tener cuidado de las amistades que tenemos. Jeremías fue advertido por Dios de no convertirse a los pecadores. Esto lo vemos en Jeremías 15, 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es lo que debe pasar en nuestra vida. Se deben convertir a nosotros por el ejemplo, por el reflejo que somos de nuestro Señor Jesucristo y no nosotros convertirnos a ellos. Amén. Bueno, muy bien. Entonces el versículo
Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. ¿Qué son lascivias? Predilección hacia los placeres carnales. Es el deseo sexual entendido como la lujuria desbordada, que está relacionada con la pornografía, que es una adicción insaciable al placer de mirar lo obsceno. Proviene también del griego aselgia, que quiere decir exceso, indecencia, ausencia de freno. Ser lascivo consiste en no poder o no poseer control sobre lo líquido, es decir, sobre el deseo sexual de una persona. Entonces, una vez el pastor Alberto, en una prédica, nos hizo hacer un pacto con los ojos, un pacto con Dios, con el cuidado de nuestros ojos, el cuidado de nuestras manos, de nuestra boca, en fin. Y es algo que que Dios me está recordando en este momento, y es que los ojos, por ahí entra todo, ¿verdad? Usted logra apreciar a alguien a través de lo que ve, y sobre todo, los hombres son más débiles en cuanto a eso, ¿verdad? La mirada. Entonces, el pastor nos enseñaba: hombre, si ve a una dama bonita, mírala una vez, ¿verdad? Si ve a un chico simpático, mire una vez, pero si la vemos dos, si lo vemos tres, si lo vemos cuatro, ya ahí la cosa cambia, y eso puede convertirse en lascivia. ¿Por qué? Porque pueden mirarlo ya después, a la segunda, a la tercera o a la cuarta, de una manera diferente, de una manera con morbo, ¿ya? Por decirlo así, con morbo, y esto es lascivia. Y de esto nos está diciendo el Señor que no debemos practicarlo más, que ya suficiente fue con haberlo practicado en el pasado y que hoy no puede hacer parte de nuestra vida. Entonces, a tener en cuenta esto. También nos habla de la concupiscencia. Luego de la lascivia habla de la concupiscencia, que es el deseo intenso de bienes y placeres materiales prohibidos, propensión de obrar mal, es decir, son los pensamientos inicuos, pensamientos siempre de continuo en hacer el mal, de practicar el pecado. Esa es la concupiscencia, tampoco puede ser parte de nuestra vida. Las embriagueces, que ya conocemos que tienen que ver con borracheras, exceso de vino. Las orgías, cuando estaba estudiando el pasaje, aprendí que las orgías no solamente tienen que ver con actos sexuales entre varias personas, sino que también encontré la siguiente definición: fiesta en la que se busca experimentar todo tipo de placeres sensuales, especialmente en lo relativo a la comida, la bebida y el sexo. Entonces, en esa fiesta, cuando nos dicen: pero ¿tú por qué, si eres evangélico, no vas a la fiesta? Porque en estas fiestas del mundo se ve todo eso, se ve el desorden, el libertinaje, el exceso de alcohol, movimientos obscenos, en fin, eso hace parte de las orgías. Luego también continúa el versículo hablando de no practicar la disipación. Significa libertinaje, vida desordenada, y encontré una definición que me llamó la atención, que no sabía. Disipación significa despilfarro de dinero y de bienes. Cuando somos malos administradores de nuestros bienes, estamos practicando la disipación. Cuando nosotros recibimos nuestro sueldo, primero el diezmo, luego el colegio de los hijos, el arriendo, ¿verdad? Tener, digamos, bien identificado los gastos, y no primero esa ropa, segundo una ida al cine, tercero, primero lo primero, ¿verdad? Primero la responsabilidad y después lo que quede, sí, para compartir en familia. Pero hay quienes no, hacen lo contrario, y cuando llega la escasez viene el mamita mía, ¿verdad? ¿Qué hago? No he pagado esto, le debo a fulana, le debo a este, no he pagado el arriendo, y estamos incurriendo en disipación. O sea que Dios nos llama a ser organizados, buenos administradores con los bienes que Él nos da. Amén. Y luego continúa diciendo que tampoco debemos practicar, dice, disipación y abominables idolatrías, adoración a los ídolos, honrar estos, no hacer celebraciones a los ídolos. Bueno, el versículo 4
dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraje. Siempre vamos a tener dos opciones: o agradamos a los hombres o agradamos a Dios. Yo debiendo, ahora préstale tú y quédale debiendo el doble, o no le hables más, o sea, indiferente. Son los malos consejos que uno escucha siempre. Entonces, y cuando nosotros corregimos a alguien con sabiduría, con prudencia, y le decimos: eso está mal, no le gusta. A Dios no le agrada que, por ejemplo, yo hace poco estaba hablando con una compañera que me decía: bueno, si a mí me dicen algo, yo enseguida voy disparando. Yo le voy diciendo que no me gustó, ¿verdad? Pero entonces son oportunidades que uno tiene para inmediatamente decirle, hablarle a la luz de la palabra y corregirle, ¿verdad? Y cuando muchas veces uno va en contra de lo que ellos están aplicando, ¿verdad? Uno los corrige a la luz de la palabra, entonces a ellos les parece cosa extraña y se molestan y se fastidian con uno. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Pero tenemos algo muy bonito que nos dijo el Señor Jesucristo, que lo dice todo. En Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Tengámoslo claro. En el mundo no éramos monedita de oro para todos, y como cristianos sí que no significa que no vamos a dar buen testimonio, ¿verdad? Y pues para la gloria de Dios hay personas que lo tratan a uno con mucho amor, con afecto, y ven a uno y ven en uno buenos ejemplos, ¿verdad? Pero hay quienes, aunque ven el buen ejemplo, uno les cae bien, por más que uno está ahí dándole una palabra, uno le dice buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Siempre uno ve un mal gesto, ¿verdad? Esas son las personas que nos aborrecen, y nuestro amado Jesús nos dijo: no te preocupes, si conmigo lo hicieron, lo van a hacer contigo. Entonces, cuando eso pase, recuerden esas palabras de nuestro amado Jesús. Gloria a Dios. Bueno, en el versículo 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, todos daremos cuenta, todos estaremos ante ese gran tribunal, ante ese gran juicio. Todos daremos cuenta por nuestras obras, y ellos hacen parte también de ese juicio. Y el juicio comienza por nosotros, por su casa. En 1 de Pedro 4, 17, 19, vaya conmigo, acompáñenme allí. 1 de Pedro 4, 17, 19 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mire cómo termina: y hagan el bien. Es lo que nos demanda el Señor, que hagamos el bien en todo momento. Gloria a Dios. Bueno, el versículo 6 dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. El versículo 6 que acabamos de leer inicia, dice: a la luz del juicio que vendrá, dice: por esto también ha sido. Entonces, a la luz del juicio que leímos en el versículo 5 que vendrá, el Evangelio debe ser predicado. Por eso usted y yo debemos predicar el Evangelio, buscar cada espacio, cada momento de nuestra vida para enseñar a nuestro prójimo, a través de un versículo, a través de un video, a través de una experiencia vivida. Debemos predicar el Evangelio, porque es lo que Dios demanda de nosotros, que prediquemos. Y Él, a raíz de ese juicio, dice que el Evangelio debe ser predicado. Amén. Dios quiere que todos le conozcan. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿No merece un gloria a Dios esto? Gloria al Señor.
porque hemos pasado de muerte a vida. Y el versículo 7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin se acerca y vemos cada vez más cuántos eventos suceden, ¿verdad? Y aún faltan, pero ya vemos la venida del Señor más cerca. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria al Señor, porque la venida de nuestro amado Jesús está cerca, pero nos advierte y nos dice, sed sobrios y velad en oración. Ser sobrio significa tener una mente sana, ser moderado, ser entendido, ser moderado en comer o en beber, moderado y cauteloso en los usos y conversaciones. Encontré que ser moderados en los usos de qué, en lo que usas diariamente, moderado en el internet, moderado en el celular, en la computadora, en todo lo que usamos, en el cine, en el restaurante. Eso es ser sobrio, moderado en lo que usas. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, por darles un ejemplo, tenemos un momento de descanso y ¿qué hacemos? Whatsappeando, ¿verdad? No cerramos por lo menos un momento los ojos y le decimos, Señor, gracias porque me ayudaste en esta situación, o Señor, te doy la gloria. No. Al mínimo momento es whatsappeando y llegamos del trabajo y seguimos whatsappeando, no, ni siquiera le preguntamos a nuestro compañero, a nuestros hijos, ¿cómo te fue? Sino whatsappeando. Entonces, Dios, que conoce todas las cosas, por eso nos dice, hombre, el fin se acerca, sé pues sobrio, o sea, tienes que ser moderado, cuidadoso con lo que usas en tu vida, en tu día a día y con lo que convives. Él nos manda a ser sobrios y nos dice velar en oración. Debe ser parte del cristiano, la oración. Y en la oración debemos pedirle a Dios que nos ayude a estar preparados para ese gran momento, para su venida que se acerca, ¿verdad? Y para mantenernos, para ser sobrios, para ser cuerdos, para que cuando la gente esté corriendo y desesperada porque se acerca la venida del Señor, nosotros estemos allí alentándonos y dándoles fuerza para que no desmayen, sino para que sigan adelante, ¿verdad? Y no se angustien, sino que más bien, hombre, se preparen para que todos estemos preparados para ese gran momento. Gloria a Dios. El versículo 8 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor. El diccionario de la Real Academia señala que cuando se ama con fervor se hace intensamente y con entusiasmo. Nos está diciendo que debemos amar fervientemente. El versículo 8, ama fervientemente. Y quien ama fervientemente puede amar a la distancia. Hay hermanos de nosotros que han viajado, ¿verdad?, que hoy viven en otros lugares, como el pastor Alberto, la hermana Liliana, sus hijos. Cuando hay un amor ferviente, hermano, uno los llama, uno les pregunta cómo están, el día del cumpleaños los felicita, ¿verdad? Entonces, el llamado de nuestro Señor es que tengamos un amor ferviente, que aunque la hermana Kelly se vaya de viaje, se vaya para otro lugar, cada uno de nosotros nos acordemos de Kelly, de Angélica, de Jocelyn, de aquel que se vaya para otro sitio, ¿verdad? Nos acordemos y le preguntemos, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? Ese es un amor ferviente. Un hermano que tiene amor ferviente también está dispuesto a perdonar, no importa cuántas veces y con qué intensidad ha sido afectado. No importa si en el trabajo tienes a alguien que te ha ofendido una y otra vez, debemos perdonar. No importa si te ofendió tu esposo, un hijo, debemos perdonar. Si un vecino hoy tú lo saludaste y te hizo una mala cara, ¿verdad? No importa, perdonar, porque debemos amar fervientemente. Alguien que ama fervientemente siembra sin esperar nada a cambio, hace una amistad sin esperar algo de ti. No, yo me tengo que asociar a esta ingeniera o a este ingeniero porque lo tengo que hacer mi amigo, aquí aseguro el empleo, ¿verdad? O con la maestra Yuri para conseguir el puesto de mi hijo allá en ese colegio, ¿verdad? Entonces no es por interés, ¿verdad? El que ama fervientemente no ama por interés, ama
tiene esa amistad sin esperar nada a cambio. Y cubre con amor a aquellos que la atacan continuamente. En última instancia, estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el versículo 9 habla de hospedaos los unos a los otros sin murmuración. La Nueva Traducción Viviente dice: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Entonces, si viene un familiar, no, ahora viene a malgastar los servicios, o si llega alguien de viaje, no, yo no le voy a dar hospedaje, que le dé otro, ¿verdad? Y aquí Dios nos está recordando, porque esto es un tema que, bueno, yo por lo menos siento que no lo he escuchado mucho. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, ¿verdad? Que cuando alguien llega a tu casa, quien quiera que sea, debe ser bien atendido. A mí el Señor una vez me enseñó sobre esto, pero no en este pasaje, sino en otro. Porque cuando alguien llega y no tiene una buena vestimenta, ¿usted qué hace? Usted lo rechaza. ¿Por qué? Porque la sociedad está, mejor dicho, que usted coloca límites ante cualquier persona, ¿verdad? Pero Dios en su palabra no nos muestra eso. O sea, Él nos dice según su condición física, así lo debe tratar. ¿Y por qué se me hace nudo en la garganta? Porque yo lo hacía. Cuando incluso familia, o sea, hay familia de uno que no tiene una buena situación económica y llega con malos olores, mal vestido. Y yo me acuerdo que empezando con el Señor, yo no lo recibía como recibía, o sea, otra persona que llegara bien vestida, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa. Muchas veces cuando alguien está mal vestido, huele feo, incluso siendo vecino, siendo cercano, porque no estoy hablando tampoco de un desconocido, sino de alguien cerca, y uno no le dice, siéntate, adelante, siéntate. No, yo me acuerdo que yo decía, espérese ahí, ya le llamo a mi papá. Así hacía yo. Cuando yo podía decir, adelante, siéntese, ¿quiere agua? Eso es lo mínimo que podemos hacer. Y eso hace parte del hospedado, que tú recibas a alguien decentemente, con respeto, como si fuera el presidente de la República, ¿verdad? Porque muchas veces nos dejamos llevar de la apariencia. Y Dios no es Dios de apariencia, ni que trata a uno de una forma y a otro de otra, ¿verdad? Él nos ama a todos de manera igual, con un amor incondicional. Y cuando alguien llegue a nuestro hogar, debemos no solo recibirlo con amabilidad, y lo he aprendido de mi esposo, sino a ofrecerle algo. Así, si no tengo un jugo, un vaso de agua, pero que no diga que no le brindaron nada, ¿verdad? Es feo. Y es algo que suena, como que eso no es nada, pero muchas veces uno es así, uno es descuidado, es mezquino. Yo tengo eso, todavía ahí me toca aprender y Dani me lo recuerda. ¿Le brindaste algo? O sea, ya dejé eso de no tratar bien o de no ser amable, pero se me olvida. Me pongo a hablar y no le brindo nada. Y me dicen, ¿qué te brindaste un jugo? Se me olvida. Porque me distraigo en la conversación, en el tema. Dios nos recuerda esta noche, hospedados, y sin murmuración, nos dice, hospedados unos a los otros, pero ojo, sin murmurar. Uy, no, se demoró tanto, me quitó tanto tiempo, no me trajo lo que me tenía que dar. En fin, uno muchas veces incurre en la queja. Y Dios nos está llevando a practicar a que hospedemos los unos a los otros y sin queja. Amén. Bueno, ya para culminar, el versículo 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, que lo haga conforme al poder
que Dios da para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno, conforme al don que ha recibido, debe servir a los demás. Dios nos ha llenado de dones, ¿verdad? De don de fe, de profecía, de sanidad, hacer milagros. Cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos dones. Y no debemos guardarlos, sino debemos ponerlos al servicio de los demás. Y ya sea que prediquemos o enseñemos, debemos hacerlo conforme a la Sagrada Escritura, no quitando ni poniendo de más, y además esperando siempre que la gloria sea para el Señor y no para nosotros. Bueno, hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.